Buenas tardes. Para empezar, gracias a Juan Barja, al Círculo de Bellas Artes, a esta invitación que para mí es un enorme placer, un gran honor. Mi conferencia se titula El vértigo de las imágenes y trata de la idea de que, a pesar de todo, hay una esencia de las imágenes que atraviesa todas las manifestaciones con independencia del soporte. Para empezar, he puesto dos frases como exergo, que veremos el sentido de una con respecto a la otra. La primera es de Giorgio Agamben, el filósofo italiano. Las imágenes son el resto de todo lo que los hombres que nos han precedido han esperado y deseado, temido y reprimido. La segunda es de Virginia Woolf. Es un texto muy bello que escribió y tiene que ver con lo que contaré. Hablaba de una mujer que estaba enfrente de ella en el metro de Londres y dice: la vida es lo que vemos en los ojos de los demás, es lo que aprenden, y una vez que lo han adquirido, por más que intenten ocultarlo, ese saber no les deja jamás, no les abandona jamás. La aparición reciente de lo digital no, a diferencia de lo que suele decirse, ha transformado la naturaleza o el estatuto ontológico de las imágenes, sino que ha modificado la relación que tenemos con ellas. Y esto, para empezar, en la medida en que a través de la utilización de los distintos tipos de portátiles cada vez con más prestaciones, el acceso a la toma de fotografías se ha vuelto directo e inmediato, haciendo de cada uno de entre nosotros, salvo algunos que se niegan, un productor de imágenes. Más allá de todo enfoque sociológico o de todo juicio moralizador, hay, en principio, este espectáculo asombroso de una sociedad que se autorrepresenta continuamente y para la cual la producción de imágenes se ha vuelto una segunda naturaleza. Al carácter aún relativamente ritualizado de imágenes fotográficas muy recientes, se ha sustituido una avalancha que va de la mano de un recurso sistemático a la puesta en la red de las imágenes producidas. Según el humor se puede encontrar terrible o divertido el espectáculo de un grupo de turistas. Para mí, lo he visto en el Camposanto de Pisa, los turistas tomaban en cada segundo una enorme cantidad de imágenes, menos del lugar que de su presencia en el lugar. El selfie o el retrato de grupo sobre el fondo de la torre inclinada constituaba una especie de invariantes de esa toma de imágenes, donde en efecto lo real es apenas convocado. Ante esa resonancia de imágenes, de provistas de imaginación, ante ese tsunami de escenas comunes, la tentación es de apartarse, de alejarse o de entonar los refranes o las cantinelas de la deploración, frecuente, amargada, satisfecha y también venenosa, tan venenosa como la cantidad de imágenes producidas. Esto es la Vulgata que, basándose en la existencia de un mundo verdadero, auténtico, anterior a las imágenes, proclama el carácter falso de toda puesta en imágenes de ese mismo mundo. Lo que hay que lamentar ante tantas imágenes es, desde luego, un déficit de sentido, pero ese déficit no es la consecuencia automática o ineluctable de su existencia. Puede, a pesar de todo, suceder que haya un sentido, que llegue un sentido, que algo distinto que un simple marcado de territorio se produzca por el azar o por otra causa. El medio de verificar esa posibilidad nos viene ofrecido por lo que sucede cuando eliminamos con un simple clic, una imagen que acabamos de tomar.
Lo que sucede entonces, no siempre, pero frecuentemente, es que en el momento mismo en el que desaparece de la pantalla, haciendo un pequeño ruido, la imagen rechazada, que no ha tenido a menudo más que un breve tiempo de existencia, emite una especie de llamado que nos da la sensación de que acabamos de perder algo y que esa imagen que nos ha parecido vana o mala encerraba, de hecho, un secreto o un acceso sustraído a lo que pensábamos haber visto. Demasiado tarde, parece decir entonces la imagen desaparecida. En la luz débil de ese demasiado tarde, el aún no de toda imagen venidera se pone a temblar. La posibilidad de la desaparición se une al momento mismo de la aparición. Esa posibilidad de borrado que amenaza a toda imagen es el movimiento de la vida misma. El tiempo, que es nuestra única morada, no nos alberga en su dicción, que es el borrado. Fugitivas son estas existencias, fugitivos son los momentos que atravesamos. En el tiempo, con la ley del tiempo, somos todos, en tanto que somos arrojados a ella. Aunque esa ley se despliegue con una multiplicidad de formas y de velocidades que van de la inercia aparente del mundo mineral a la extrema fluidez del cristal al humo, según la posición clásica, a pesar de todo, esa ley general es constitutiva de lo vivo y de todo lo que lo encarna. Ogni pensiero vola, todo pensamiento huye volando. Esa es la divisa que encuadra la boca abierta del monstruo del parque de Bomarzo. Y otro tanto sucede con los pensamientos, y otro tanto sucede con las imágenes, al menos con las que podríamos llamar los pensamientos imágenes, los que se suceden sin fin ante nuestros ojos como en el interior de nosotros mismos y que son hijas del tiempo. No es una casualidad que el nombre de imago que se dio a las mariposas en la fase en las que son en efecto mariposas. Esa fase puede ser considerada como el apogeo de su devenir formal, pero se caracteriza ante todo por su extrema brevedad. Sin fin, las imágenes pasan y pasan, y sin fin nos atraviesan, pero siempre para olvidarse en nosotros mismos. Ese flujo continuo que se parece a una película en el montaje, que es tanto más incierto que cuanto más perturbado o duplicado por todo lo que nos viene a la memoria, esa película nunca se detiene hasta que morimos. Y aquí viene a interponerse el doble sentido de la imagen o imago. La imagen en tanto que forma formada la imagen y no solo algo completamente distinto de un simple paso. Es también la figura misma de lo que permanece. Hay, en efecto, para las imágenes otro destino que el de ser furtivas, que estar íntegramente vinculadas a esa sucesión de apariciones, desapariciones, mediante la cual nuestra vida se va. Sin duda, a esas imágenes pensamos, en primer lugar, cuando decimos la palabra imagen. La edad fotográfica ha multiplicado sus apariciones, pero no ha hecho más que inscribirse con sus propios medios en la larga tradición inaugurada con las primeras técnicas de representación preparadas por los hombres. El placer de las representaciones del que habla Aristóteles en su Poética, aunque habla de representación teatral para el pueblo, aparece en efecto desde los primeros tiempos, mucho antes de los gestos que lo encarnan y forman un sistema. Desde la prehistoria que encontramos en las paredes de las cuevas, hay imágenes que recuerdan el mundo, representan en su gran mayoría, sabemos, animales, pero por ellas la propensión del hombre a hacer imágenes aparece espectacularmente, con independencia de las razones que llevaron a los hombres de esos tiempos lejanos. Y aquí estos caballos de hace 30.000 años, con independencia de las razones que llevaron a los hombres de esos tiempos lejanos a pintar así magníficamente caballos, toros o leones, dan fe
ellos mismos de la violencia con la cual la imagen se impone y significa como imagen, es decir, la violencia con la que la imagen se impone como algo. Es imagen ante todo de algo. Es evidente que esas pinturas se escapan completamente a los protocolos y los dispositivos de la representación, tal y como se instituyó mucho más tarde en los tiempos históricos. Pero al mismo tiempo, las imágenes han venido para fijarse y su existencia fue percibida como una necesidad. Queda que, más allá de una espera de la que solo podemos reconstituir las razones, esos animales que encarnaban la inmediatez de lo vivo fueron pintados y dan fe de un mundo desaparecido. Ese carácter segundo, el hecho de que la imagen siempre necesariamente sea el recuerdo o la huella de algo que ha desaparecido, pero que hace presente, ese carácter es constitutivo de su esencia y da a lo que se ha ausentado una forma de presencia. La imagen, en tanto que tal, se escapa al régimen general de lo que existe y por ese motivo Platón pudo hablar al respecto de ellas de una forma de entrelazamiento entre el ser y el no ser. A ese carácter fundamentalmente atípico viene a añadirse el hecho de que la imagen fija, no deriva su existencia, no versa su existencia en el tiempo. En el tiempo se sustrae, del tiempo se escapa. En la gran película de las imágenes fugitivas y de los pensamientos, la imagen de opera como en el cine lo que se llama una imagen detenida, ¿no? Respecto al movimiento del tiempo, que es la ley de lo vivo, hay interrupción, hay cesura. Salida del tiempo, la imagen fija permanece, pero como un presente perpetuo, como un suspenso desplegado. En la película de nuestros pensamientos o nuestras imágenes pensamientos se superpone una especie de conversación interior discontinua que funciona como una frase en perpetua formación. Y esa frase, diferente en cada uno de nosotros, a esa frase el filósofo Philippe Lacouvert, un gran amigo mío, el filósofo reconoce a la vez nuestra firma y nuestra vocación. Reconocerla, esa frase, escucharla y decirla, era para él la tarea decisiva. Ahora bien, esa frase resulta precisamente que la imagen fija viene a interrumpirla y que lo hace sin dulzura. Lo que impone mediante su suspenso es un tiempo de silencio donde las palabras ya no llegan. A la característica fundamental de la imagen, la salida fuera del devenir, el hecho de inscribir un estado de cosas y de mantenerlo como huella fuera del alcance del tiempo, a eso se añade en efecto un dato silencioso. La imagen es una insistencia, pero una insistencia que se calla. Lo que abre en el tiempo en el que la vemos es un espacio de sentido que se sustrae al orden del discurso y que puede ser, y que tal vez no quiere. La imagen ha podido acompañar la letra del discurso en los tiempos clásicos, pero su energía estaba en otra parte, en esa ferocidad sin palabras de la que encontramos, por ejemplo, una huella en una carta en la que Nicolas Poussin, el pintor, decía, hablando de sí mismo, yo que hago profesión de las cosas mudas. Puede ser que allí haya, frente al amateur aristócrata al que se dirigía, la sombra proyectada de una ferocidad de artesano, pero tanto si se trata de eso o de una forma más afirmada de silencio que descendería entonces en línea recta de la cosa mental, tal y como la entendía y la promovía Leonardo da Vinci, puede ser que el puente que se tiende entre las cosas mudas y la pintura induzca la idea de un sentido que se sustrae y que impone a las palabras en un primer tiempo, al menos, retirarse. Pero ¿qué es que llega entonces? ¿Y qué es esa experiencia que hace el lenguaje
junto a aquello que no habla. ¿De qué está hecho ese tiempo suspendido donde la eficacia del discurso e incluso el poder de nombrar se ven perturbados o retrasados por esa instancia que se presenta junto a ellos? Al silencio bruscamente aparecido en una superficie hay que responder, y la experiencia que tienen aquellos que Nicolas Poussin siempre él llamaba los mirantes, o Marcel Duchamp, que es más conocido, los miradores. Esa experiencia es la experiencia de esa respuesta, dicho de otra manera, de una interrupción y luego de una recuperación o de un retorno. Esa experiencia, que es el nudo de la relación con la imagen, podemos y debemos aproximarla a esas experiencias de umbral de las que hablaba Walter Benjamin y de las que decía que tanto faltaban en su época. Ahora bien, no es necesario hablar demasiado, ser muy prolijo para decir que nuestra época saturada de información y ávida de velocidad y de performances, hay pocas de estas, sin duda. La experiencia específica hecha por los miradores cuando se acercan a la imagen parada, el tiempo que requiere constituye sin duda el modelo de esas experiencias de umbral. Un umbral no es un límite que no hay que cruzar, sino un espacio ante el cual uno se mantiene apostado, un espacio que se ha abierto entre el lado en el que uno está y el otro lado, inmediatamente vivido como una alteridad. El umbral es un tiempo dejado al espacio del aparecer, y ese espacio es el de una emisión de sentido cercana o lejana. En el caso de la imagen, esa emisión está siempre encuadrada. Algo que no es no es del todo una cosa, se presenta ante nosotros y se nos enfrenta a esa frontalidad de la imagen. Cada cual reacciona como puede, con sus recuerdos, sus briznas de saber, sus afectos, pero con independencia de su nivel de conocimiento, de su capacidad de situar la imagen en un contexto histórico y de aprenderla como un hecho de cultura, el mirador debe poder dar a lo que ha venido a abrirse ante él un tiempo de latencia. Ese tiempo puramente interrogativo es el de un no saber, y su duración es indeterminada. En última instancia, nunca cesa del todo, jamás. En el espacio de ese tiempo, el lenguaje que se había retirado, o que al menos había debido restringir sus pretensiones, regresa y recupera no sus derechos, sino su aptitud para aferrar. No obstante, no es en la medida en que ha aceptado plenamente verse quebrada que puede legítimamente decir algo, respondiendo mediante palabras a la ausencia de discurso que mantienen esas cosas mudas de las que acabamos de ver ante nosotros su representación. El principal peligro es aquí el de la suficiencia y las posturas reflejas, las actitudes reflejas del academicismo o de una rejilla de lectura preestablecida, una historia del arte que se supone que ya conocemos, son trampas recurrentes y que no siempre se evitan. Pero la cuestión que viene inmediatamente a la mente antes de la experiencia de esa retirada y de regreso es preguntarse si todas las imágenes la hacen posible y si sí o no, bajo cuáles condiciones. A causa del hecho de que esas experiencias siempre ponen en juego un encuentro entre dos singularidades, la del sujeto que mira y la de la imagen mirada, es imposible establecer una clasificación normativa o hacer una selección. Tal imagen que habrá afectado a un individuo de sorpresa o que le habrá fascinado, dejará completamente diferente a otro. Esto es así. Pero, sin embargo, podemos decir que hay registros diferentes de imágenes. Imágenes sin embargo, podemos decir
que hay registros diferentes de imágenes. Imágenes que se limitan a vehicular un significado y otras que, por el contrario, han intentado o conseguido dejar temblando en ellas un sentido ilimitado. Las imágenes que tienen resonancia casi nula son las que no quieren ser interpretadas y cuyo objetivo es una adherencia inmediata al mensaje sencillo que vehiculan. Los ejemplos más evidentes son los de los pósters de propaganda o las imágenes pornográficas. Puede suceder, sin duda, que tales imágenes, resultado de un trabajo o de un azar que modifica su forma de presentación, pasen a otro registro. Pero en su conjunto, su sometimiento completo a las reglas y a las normas de la comunicación las aleja del dominio de la experiencia. Incluso es contra la posibilidad de la experiencia que están dirigidas precisamente. Existen contra esa posibilidad. La experiencia de la que hablo aquí no tiene nada de académica. Comienza en la infancia y sabemos que la infancia, l'infance, el que no habla, es precisamente el que se encuentra en su casa como en ningún otro lugar en el mundo de las imágenes. Y es algo de lo que podemos sentir nostalgia, pero si hay algo de lo que podemos sentir nostalgia es de esa ensoñación incondicional que nos apega a las imágenes en la infancia. Aunque no las interpretemos, nos bañamos en su sentido como en un baño de inmanencia. La famosa fórmula de Baudelaire sobre el genio, la infancia recuperada por un acto de voluntad que atañe más bien al acto creativo, encuentra una prolongación en la recepción de las obras o de las imágenes. La idea de una infancia continua puede acompañar sin problemas la relación que mantenemos con las imágenes. En todo caso, con las que tienen la virtud de relanzar sin cese o al menos mucho tiempo su suspenso. A esa prolongación, algunas imágenes se presentan particularmente dispuestas, y es el caso sobre todo de los retratos. Las razones del retrato son antiguas y se remontan a los orígenes de la imagen tal y como se pensaron en la antigüedad. Los dos relatos que, como sabemos, que fundamentan la aparición de la imagen son el mito de Narciso y el relato de la joven muchacha de Corinto que cuenta Plinio. Uno se relaciona con el reflejo y tiene que ver directamente con el rostro, y la otra tiene que ver con la sombra y como tal atañe más bien al perfil, aunque la tradición evoca espontáneamente la silueta, los contornos del rostro, y es de lo que se habla en el relato de Plinio. Con independencia de esto, estos dos relatos del origen dan fe de un carácter fascinante que se ha mantenido a través de las épocas, y es sintomático que tanto con la figura que han sido desencadenadas por la figura humana. En ambos casos, el afecto juega un papel fundamental. Prisionero de su reflejo, Narciso no llega a hacerse un recuerdo, y en un sentido su drama consiste en no poder llegar al estadio del autorretrato, no poder ser un artista, lo que supone una duplicación. El caso de Butades, la joven de Corinto, es más sencillo porque se trata de su amante que marcha a la guerra y ella intenta conservar su imagen. Ella está plenamente en el dispositivo sentimental del retrato que, conservando la imagen de un futuro ausente, se convierte en el emblema mismo del acto figurativo, tal y como será, por ejemplo, identificado por Alberti al comienzo del Renacimiento. La pintura, dice, tiene en sí misma una fuerza completamente divina que le permite no solo hacer presentes a aquellos que están ausentes, sino también mostrar varios siglos después de la muerte, siglos después los muertos a los vivos. Mostrar los muertos a los vivos, dice Alberti. Sorprende ver con qué tranquilidad
se tendía hacia el futuro, es decir, hacia nosotros, que podemos en efecto ver a través de sus retratos a los que vivían en su tiempo, pero esa idea de conservar las imágenes de los que han sido o que están vivos, por más espontánea que sea, no lo ha sido siempre, y cuando apareció tuvo que oponerse a una prohibición que, como sabéis, a veces se mantiene. Una prohibición que es el prototipo de la prohibición de la imagen tal y como se dio a conocer en la historia. Un relato que figura en los actas apócrifas de los apóstoles es particularmente transparente a este respecto. Ante un retrato de uno de ellos, al que un discípulo había hecho un retrato, sin saberlo, el apóstol Juan, descubriéndolo, dijo: lo que acabas de hacer es pueril e imperfecto. Has pintado el retrato de un muerto. Y podríamos citar también el caso exactamente contemporáneo de Plotino, el filósofo, que, como cuenta Porfirio, se negaba que le hicieran un retrato, una imagen que, según él, estaría duplicada y sería inútil, una imagen de aquello que ya estaba presente. Pero lo que indican esas anécdotas es que tanto Juan como Plotino, uno como cristiano, el otro siguiendo la estela de la crítica platónica de las apariencias, tanto uno como otro se oponían a una práctica que, para nuestra felicidad de mirantes, se había hecho corriente en su época. De esa práctica no podemos tener, a través de la literatura antigua, sino meros índices. Sí, los retratos de Fayún, que gracias a la particularidad del clima de Egipto pudieron atravesar el tiempo, y que forman un testimonio perturbador. La historia de esos retratos, de los que podemos contar más o menos 1000, es el de un resurgimiento destinados a acompañar al muerto en su viaje hacia el país que ama el silencio, como lo llamaban los egipcios, e insertados como tales en lugar del rostro, en la red de vendas de la momia, no estaban destinados a ser vistos por los vivos. El mundo de Alberti, nuestro mundo, no es el suyo. Lo que son, por el contrario, son retratos de vivos enviados a la muerte y que, como tales, no estaban destinados para nosotros. El hecho de haberlos encontrado intactos después de casi 2000 años en las tumbas es casi un milagro, y ese milagro es, en primer lugar, el de una larga dormancia seguida de un regreso que es como una eclosión. Sí, son vivos de antaño que, bajo la apariencia que le habían confiado a la muerte a modo de viático, no son entregados. Has pintado el retrato de un muerto, decía Juan a su discípulo, pero eso precisamente los pintores y los modelos de Fayún lo sabían que los vivos iban a morir y que su imagen estaba en el fondo, en tanto que apariencia la firma de su paso sobre la tierra, y que por sí mismos podían confiar a esa otra vía continuada en un más allá del que no sabían nada. De este modo, según ese viaje a lo desconocido, donde sus ojos están abiertos y no como meras obras de arte, es así como que hay que considerarlas. En tanto que imágenes, esos retratos pueden y deben ser remitidos a la tradición mimética que había nacido y desplegado en Grecia, pero en tanto que eran incorporados a la momia, hay que orientarlas a las prácticas funerarias y al pensamiento egipcio de la muerte. Formidables collages entre dos civilizaciones remiten al bricolage religioso de la antigüedad tardía, y su existencia misma deriva un campo hermenéutico inmenso y apasionante que aún está por resolver, pero fuera de ese campo nos llegan, en primer lugar, tal y como fueron y tal que
son bajo nuestros ojos, cuando nos los cruzamos en museos o en libros, pero con la iluminación particular de lo que no ha venido intencionalmente a nosotros. Extraño destino, a decir verdad, el de esas imágenes que se escapan al régimen general de las imágenes, que consiste en existir en primer lugar para ser vistas, pero a su vez, ese destino singular da a esos retratos de grandes ojos abiertos una especie de insistencia muda que viene a reforzar aún su silencio. Inmóviles entre la vida que fue la suya y la muerte en la que entran, continúan prolongando ante nosotros la consistencia inquieta, grave y paciente del umbral en el que estaban apostadas, y la experiencia de ese umbral que hacemos nosotros, viéndolas habitar esa frontera, es la del roce de su silencio y de su inquietud. El contenido de verdad es un concepto de Benjamin. El contenido, el tenor de verdad de un retrato reside en su capacidad de suspender la cuestión planteada por un individuo y solo un individuo. Todo completamente distinto sería, en efecto, nuestra relación con los retratos de Fayoum si pudiéramos pensar que se trata de imágenes genéricas. Ahora bien, no es esto el caso en absoluto. Se trata de retratos individuados, tal y como lo precisa en otro lugar a veces un nombre o incluso una profesión inscritas en la red de las vendas. Por ejemplo, un Hermione Grammatique, Hermione Institutrice, que es un retrato conservado en Cambridge. Desde los 2 o 3 primeros siglos de nuestra era y procedentes principalmente de los medios griegos, del Egipto romanizado, es literalmente una población la que está ahí ante nosotros. Y sí, como decía el apóstol Juan, es un gesto pueril e imperfecto haberla restituido. Tenemos que sentirnos nosotros en deuda hacia los pintores que las hicieron, aunque no sepamos nada de ellos, ni de sus talleres, ni de las modalidades del encargo que les había hecho. Han sido los transmisores gracias a los cuales esos rostros, a pesar de ellos, acabaron llegando a nosotros. La percepción y la madurez que imagina Juan solo podrá venir abandonando la tierra viva de esa población de rostros, una institutriz, una matrona, un sacerdote de Sarapis, ese que vemos. Jóvenes y, como habéis visto, niños también. Y este será oponiéndose a esa otra imagen perfecta, esa imagen que no sería la de un muerto, la que vendrá a oponerse, recubrir e incluso prohibir esa muchedumbre. El rostro imperioso del uno triunfante, la cara que del Cristo Pantocrátor de los tiempos bizantinos, entre las máscaras que reemplazan en las momias y los iconos que al menos estilísticamente preparan, sobre todo al final, los retratos de Fayoum habrán impuesto en aquel tiempo el rostro, no como una reivindicación altanera, sino por el contrario como una especie de visado para lo desconocido. El rostro, dicho de otra manera, la mirada. Y la primera observación que hacemos ante los retratos de Fayoum es que son siempre los ojos, esos ojos a veces muy grandes, pero siempre abiertos del todo. Viéndolos, no vemos, en principio, estamos ante lo desconocido que es todo mirada, superficie oscura, transparente, velada, donde se indica una profundidad en la que no entraremos. Lo que en la vida ya ante un rostro, incluso ante un rostro amado, se sustrae, se refuerza aún con la distancia que será preciso recorrer para que esas miradas vengan al encuentro de la nuestra. Esos ojos ante nosotros que han visto un mundo que no conocemos y que solo podemos imaginar con su sol alto y sus sombras cortas,
con voces que se hablan en patios luminosos e ideas de agua pura bebida con lentitud en esas cámaras retiradas. Esos ojos están ya como en esa primera luz que habrá sido también su última luz, con ese punto de luz que les da su iluminación. Allí, ante ellos, la experiencia del umbral que ha atravesado las épocas para ya no existir que como un presente que se despliega y que es el nuestro. Pero entonces, extrañamente obsesionada por esos visitantes involuntarios venidos de un tiempo lejano. Pero lo más extraño es tal vez que la distancia que hay entonces entre nosotros y esos hombres, esas mujeres, esos niños, no es más grande que la que se tiende, casi idéntica en el fondo, entre nosotros y aquellos con los que nos cruzamos. Es como si la cantidad de lo desconocido que hay en cada rostro fuera una invariante. Y esa repercusión de la diferencia podemos verificarla, y así me ha parecido, con otra serie de retratos que es mucho más cercana de nosotros en el tiempo, y que es la realizada hacia 1940 en el metro de New York por Walker Evans, el gran fotógrafo americano, estadounidense, y que reunió luego en un libro publicado en 1966, Many Are Called. Muchos son llamados, ¿no? Ese título recupera el esquema, el título bíblico, ¿no? La frase bíblica, pero solo conserva la primera parte, ¿no? Los elegidos son dejados de un lado para un más tarde que tal vez nunca llegue. Ya no queda más que el presente del llamado y su diseminación en las presencias inquietas de los que están ahí, en viaje y bajo la tierra, en el metro ruidoso de Nueva York, que para entonces, a través de esos rostros, ya no repercute más que un inmenso silencio desolado. Esas imágenes de pasajeros del metro, Walker Evans las tomaba clandestinamente mediante un pequeño objetivo disimulado en los botones de su abrigo. Apenas llegadas de su exilio, esos hombres y esas mujeres también son al mismo tiempo vivos y muertos, no solo porque ya han desaparecido, sino también porque sus imágenes robadas les sobrevive y nos enfrenta a lo que fueron, como primos exactos y cercanos de los griegos de Egipto. Los retratos pintados o fotografiados y que nos enfrentan al abismo silencioso de la mirada y que se plantean ante nosotros como puntos de intensidad. Hay muchos, felizmente. Y sería una fiesta seguir su larga procesión a cada etapa y con un mismo vértigo y una calidad diferente. Podría contar, como todo el mundo que no viene mucho a Madrid, fui al Prado y me dejó alucinado la serie de retratos del Greco, ¿no? Con las caras blancas, las sombras negras, ¿no? Casi como Fayún. Y me vi atrapado, ¿no? Sobre la mirada de Bayeux, ¿no? En el retrato de Goya. Sería algo a desarrollar. Pero con la distancia de varios siglos atrapa al que mira, es algo extraordinario. Pero si me he detenido solo sobre dos grandes series de Fayún y los retratos de Walker Evans, aproximándolos uno a otro, a pesar de todo lo que les separan, empezando por los siglos, es porque tanto en el caso de los retratos de Fayún que de los rostros del metro que recoge Walker Evans, el protocolo del pintor y del fotógrafo y de su modelo ha sido evitado, y con él también las cuestiones de estilo, de psicología o de finura, de caracterización que pertenecen a la historia del arte. Dicho de otra manera, con esas imágenes no se ha tratado sino de sondear la esencia misma del retrato y a través de ellas, espero, la esencia de la imagen, tanto ese extraño poder de incisión del tiempo
ese extraño poder de incisión del tiempo gracias al cual podemos tener acceso a lo que normalmente se retira y huye, todo disparece y de la intensidad que ha venido tan solo queda una punta. Pero si ha sido capturada, entonces algo ha sido salvado, algo que nos mira y tal vez incluso nos salva. Gracias. Sí, hola. Yo quería preguntarte por la imagen de la mañana en el libro tuyo de panorámicas. Ah, sí. Don't speak. Oh, no. Je ne parle français, ¿no? Sí, como contaba Juan antes, Didi Haberman, gracias a Didi Haberman, tuve acceso a un libro tuyo que se llama Panorámicas. ¿No se traduce? Ahora, sí, cuando le entregaron la medalla de oro a Didi Haberman, hace unos meses, ¿se entiende? ¿Me entiendes? ¿Ahora? Ok. Quería preguntarte por la imagen de la mañana, tal y como la cuentas en el libro Panorámicas, que tampoco está traducido al español, creo, cuando contrapones la imagen de la mañana de Benjamin y la imagen de la noche de Heidegger. Quería preguntarte por eso, a ver si lo podías desarrollar un poco más. Esto viene de un comentario que hizo Didi Haberman hace unos meses, cuando hablaba del drama barroco alemán y de cómo Benjamin estaba intentando, ¿no?, decir que la tragedia en realidad no tenía esa cosa que de Heidegger del origen como lo natal, ¿no?, y no como lo nativo. Esa distinción entre lo natal y lo nativo, bueno, igual es un poco complicado el traducirlo. Sí, sí. Es algo complicado, sí, improvisar sobre eso. Bueno, he intentado hablar de eso en el libro, pero el patos del origen, tal y como es desarrollado por Heidegger, conduce naturalmente al pathos de la descendencia que lleva al pathos de la noche, ¿no?, en el que nos encontraríamos. Y me parece que el pensamiento que está en el lado opuesto, no polémico, sino otro mundo contrario al de Heidegger, y es un pensamiento de la institución del pensamiento, es el pensamiento de Benjamin, que es un pensamiento que es, en efecto, un pensamiento que intenta reflexionar sobre lo que podría ser la mañana, ¿no? Es decir, lo que llega cuando todavía no hay nada instituido, lo no instituido de lo que se abre. Y lo abierto, tal como lo piensa Benjamin, y lo abierto, tal y como lo concibe el pensamiento heideggeriano, son espacios completamente diferentes. Y si relacionamos esto con lo que vemos, por ejemplo, con los retratos de Fayoum, es magnífico que con ellos es su carácter inocente, en cierto modo, su carácter no intencional, no abren intencionalmente a algo, pero solo lo abren precisamente porque lo hacen así y no en absoluto mediante un acto
que se produce. Esto no quiere decir que no haya conciencia de sí, de esos actos, pero es una conciencia de sí que sería, por así decirlo, sin la pesadez de una finalidad que es gravemente humana, ¿no? ¿Había alguna petición de palabra? Bueno, si no. Monsieur Jean-Christophe, muchísimas gracias por su exposición. En relación con, se está hablando de Benjamin, hace un rato me comentaba que Walter Benjamin era para él el pensador más importante probablemente del siglo, al menos en relación con estas cuestiones de imagen, ¿no? Y de ahí ha vivido mucha gente más, el caso de Didier Bergman es evidente también. No solo, pero también. Pero yo recuerdo, ahora no recuerdo el texto de Benjamin en este momento, pero hay un texto que nos interpela en relación con esto. Aquel en el que habla de que el estatuto de la imagen, tal como él la piensa, exige no solamente que nosotros la veamos, sino que ella nos devuelva la mirada. Es decir, que no sea una mirada azarosa, sino esa mirada que vuelve, ¿no? Y en este caso absolutamente apasionante, como es el del Fayum, pero probablemente también con la imagen robada de Walker Evans, evidentemente, quizá la mirada nos viene de esos ojos, pero no es una mirada consciente, es una mirada que no se nos devuelve, sino que viene por sí misma casi como un objeto, es una mirada, si se puede decir así, de un sujeto, una mirada objetiva. En ese sentido, y en relación con lo que nos ha dicho también del umbral, de la idea de umbral, desde qué umbral se nos mira, y en relación también con la mirada del animal, a la que le ha dedicado otro texto, o la mirada del niño, de la que nos hablaba antes, ¿no? Esa mirada que es del infante, es decir, del que no habla. Bueno, ahí habría una separación fuerte entre este tipo de imágenes y esa imagen con la cual es posible mantener un coloquio, o a pesar del modo de ser tomadas y de ser expuestas, es posible hablar con ellas. Esa sería la pregunta sencilla. No estoy seguro de haber comprendido la pregunta, pero para mí, ¿cómo decirlo? El misterio de las imágenes como esta, no llego a saber si es cercana o lejana. Es cierto que lo lejano, más de 2000 años, pero lo que he intentado desarrollar en el libro sobre los retratos era, por ejemplo, que esa mirada ha visto un mundo, ese mundo ha desaparecido, pero esa mirada subsiste, es una mirada objetivada, no es una persona, es un recuerdo, un objeto, pero ante esos ojos somos mirados en cierto modo. Y lo que me choca, lo que más me choca es que la ausencia de conversación que podemos tener con esa mujer, yo me gustaría hablar con ella, es imposible, pero el modo en que esa imposibilidad de esa conversación funciona interesa a lo que llega en la vida misma con aquellos con los que nos cruzamos o con los que hablamos. Es decir, que la cantidad de reserva, de silencio, por así decirlo, reserva silenciosa de la imagen pintada, fotografiada, pero emite signos, por así decirlo, hacia lo que
no consigo aferrar en el movimiento mismo de la vida, porque si fuera una separación total, por un lado las imágenes y por el otro lado, digamos, la formidable excitación de lo vivo, si las imágenes no fueran que imágenes y la vida, solo vida, no podríamos sentir interés por las imágenes o por la vida, además. Es esa especie de intercambio que constituye lo que yo creo que es la experiencia del umbral, ¿no?, respecto a la imagen. El hecho, esto está muy bien caracterizado, ¿no? El Schwelle, el umbral en Benjamin, no es un espacio frontera, es un espacio que se puede cruzar, pero que cruzándolo comprendemos también que vamos en la dirección de algo que se retira, que se sustrae, como el paisaje y el horizonte. Lo vemos, pero nunca llegamos a él. En el fondo, todas las experiencias aporéticas de lo imposible, podríamos decir que son la sal de la vida, yo creo, ¿no? Si consiguiéramos de inmediato hacer las cosas, no tendrían ningún interés en ninguno, no tendríamos experiencias. Bonsoir. Buenas, es una cuestión en francés. Has dicho al principio de la conferencia que la naturaleza de las imágenes no se ve modificada por lo digital, por la relación que tenemos con ellas. A mí me interesa mucho la relación entre los medios de comunicación, la grabación de imágenes, de sonido, por ejemplo, el gramófono, ¿no? Y la muerte, ¿no? Me gustaría saber qué piensas de los medios digitales, ¿no? De lo que dicen o no dicen, de nuestra relación con la muerte o con la vida. Digamos que en su conjunto soy bastante hostil a las declaraciones que dicen que cada contribución técnica es una revolución. Yo diría que sí, es una revolución de los usos. Por ejemplo, la cantidad. Pero pienso que el estatuto ontológico de las imágenes es el mismo. Entre el reflejo, la sombra, que son las imágenes no producidas por la mano del hombre, que son muy importantes en la constitución de las imágenes, el hombre las refleja, luego las imágenes que supieron hacer los hombres pintando, luego la fotografía, con todo el despliegue tan complejo de su historia técnica hasta hoy. El paso de lo analógico a lo digital. Y yo baso mi reflexión sobre eso, entre la imagen que aparece y su reflejo. Hay algo similar que es muy difícil de atrapar, pero que es tal vez eso lo esencial. Y es más el entrelazamiento del ser y el no ser que Platón pensaba. Y a este respecto tenía la fundamental razón, ¿no? Lo que añades hablando del gramófono y el sonido es algo que me sorprende, porque estamos más habituadas a tener ideas de las fotografías de personas. Estamos más habituados a ver fotografías de personas que han desaparecido que de oír su voz. Y hay un performativo del fantasma que es aún mayor con el sonido, que lo que tiene que ver con la vista, ¿no? Y habría que ver también con otras dimensiones como el aura, etc. Pero la relación de las imágenes con la muerte, como indican lo que
dicho sobre San Juan, Plotino, está en el fundamento de la imagen. Y lo que pienso es que con la imagen digital hay millones de imágenes tomadas en el mundo y que existen y que es una existencia muy secreta, al mismo tiempo muy secreta y subterránea, porque en estos pequeños aparatos, estas cajas, pueden desaparecer en cualquier momento, pero al mismo tiempo están extraordinariamente extendidas en red por el mundo y eso duplica constantemente el mundo, duplica el mundo y tienen un poder de captura de la atención de las personas que es enorme, etcétera. Pero ahí en la imagen, da igual cuál sea, también las digitales, hay algo que es del orden de la huella, más que borrada, ¿no? Que esto es fascinante. Hay artistas libaneses, ahora no recuerdo, son muy conocidos que han trabajado sobre las imágenes que desaparecen. Por ejemplo, aparatos fotográficos en las que ya no quedaba nada. Primero hacían un trabajo de enfoque más fino y terminaban sacando imágenes, huellas de huellas que se encuentran. Es lo que he intentado explicar cuando borramos las imágenes y decimos, uy, me gustaría recuperarla. Y en toda imagen hay una capacidad de capturar algo de misterioso y de hacerlo durar más allá de lo que es la suerte normal de las imágenes, que es de las imágenes de la mente, ¿no? Que no es de desaparecer, sino de estar, de verse renovadas sin cesar, ¿no? Hay una economía, a pesar de todo el trabajo que se ha hecho, es una economía mucho más misteriosa, ¿no? No sé si te he respondido bien, pero digamos que no sé, yo no, bueno, creo, no sé ya, no sé qué más decirte. Bueno, a veces me lo reprochan, pero me gustan, tanto si se trata de hablar de imágenes, de lenguajes, de hablar de cualquier cosa. Siempre es útil hacer un golpe de estado genealógico, remontar lo más largo, lo más lejos posible. He evitado hablar de los animales, de las grutas, pero es extraordinaria la existencia de eso. Y además ese término, el término botánico, no sé cómo se traduce, la dormancia, ¿no? Que es de la botánica, ¿no? Es algo que ya utiliza Benjamin, es una de las innumerables pruebas de su genio teórico, utiliza la palabra de dormancia, ¿no? La capacidad de estar vivo, latente, años y años y años, como una piedra, pero no es una piedra, y luego convertirse en una planta. La dormancia es eso. Si se habla de dormancia a propósito de las imágenes, se puede decir que hay una dormancia de 30.000 años sin que se vieran esas imágenes. Es algo extraordinario. Por eso me interesa el trabajo hecho sobre un joven con dataciones científicas. Sabemos que un joven pasó en la gruta 3.000-4.000 años antes que él las vio, pero y luego 3.000 años y luego 2.000 años. Y finalmente podemos añadir cantidades enormes de imágenes que nunca veremos. Y de repente hace que toda imagen existente sea extraordinariamente preciosa, en cierto modo. Imaginad que desaparecen, que ese poder absurdo, en cierto modo, que nos es dado con imágenes, con medios que no dominamos ni intelectual ni técnicamente, imaginemos que desaparece.
A veces cuando tengo que decir que no se me da muy bien estos aparatos, ¿no? Y el aparato que tenía ha muerto, ¿no? Y cuando muere había unas 1000 imágenes que era como una especie de diario de a bordo. A veces escribo en los cuadernos, pero desde que existo he terminado utilizándolo como complemento de las notas que tomo. Y tenía unas 1000 fotos que han desaparecido, han caído en un agujero. Y me preguntaba por qué no estaba más triste. Y me ha venido la idea a la cabeza de que debía ahora hacer un trabajo de memoria e intentar anotar en mis cuadernos todo lo que recuerdo de esas imágenes. Porque al mismo tiempo, evidentemente, es exactamente como el reproche que en la época de Platón se hacía al lenguaje escrito, diciendo: eso hará perder la memoria a los hombres cuando se escribe. Y sucede lo mismo. Tenemos menos memoria gracias a las huellas innumerables que podemos hacer. Así que hay siempre astucias dialécticas, astucias para intentar conservar el carácter de experiencia de todo lo que vemos o observamos. Es un poco confuso lo que cuento, pero bueno. Oui. En français aussi, je crois. Oui. Je compatis parce que moi aussi j'ai perdu mon téléphone. Yo también he perdido mi teléfono y había 2000 imágenes que usaba para mi trabajo. Bueno, me preguntaba si teníais una idea de saber por qué habíais mostrado las pinturas de las cuevas, y en esas cuevas, ¿por qué en esas cuevas no se han encontrado autorretratos o retratos humanos? Y solo animales, ¿no? Es una pregunta enorme, ¿no? Que intriga a todos los que lo piensan sobre el tema, ¿no? Y hay algo que hay que recordar siempre sobre las pinturas prehistóricas, es que son muy recientes en su existencia histórica, porque Altamira a finales del siglo XIX apareció, como sabéis. El hombre que descubrió Altamira le acusaron de haberla hecho pintar por sus estudiantes, ¿no? Y hubo un trabajo lento durante el siglo XX para que se aceptaran esas imágenes. Luego Lascaux y Chauvet, y son 30 años. Y además, aparte de Lascaux, Chauvet, hay que remontarse miles de años atrás. Esta imagen es la más antigua que existe, y lo que pasó antes de Lascaux o Altamira, con todas las pinturas del Paleolítico, se ha visto confirmado. No hay representaciones ni de vegetales, no hay plantas, no hay árboles ni flores, y esto impresiona más, de seres humanos. Lo que dice esto, evidentemente, es sobre la importancia fundamental de la alteridad animal para la definición de la humanidad misma. La humanidad no se define más que en su relación con los animales. ¿De qué manera? Es extraordinariamente compleja, y es algo que los grandes sabios pasan la vida, ¿no? No sabemos por qué es así. No sabemos por qué a nadie se le ocurrió representarse en esas pinturas, pero está claro que estamos en espacios de pensamiento que son diferentes, completamente diferentes de los nuestros. Espacios de pensamiento en los que la existencia animal tenía una presencia y una cotidianidad de la que no tenemos ni idea, ¿no?
como no la tenemos de pueblos más cercanos que ya han desaparecido, ¿no? Esto me apasiona porque me interesa mucho la cuestión animal y esto está vinculado también a la cuestión de los animales, ¿no? A las imágenes de los animales. Así que es formidable saber que muy probablemente intento trabajar sobre esto, pero no hay material, ¿no? Es totalmente especulativo. Pienso que esas pinturas son contemporáneas de la aparición de lo que se llama el lenguaje. ¿Qué hacían los hombres antes de hablar? Los hombres que no. ¿Cómo pensamos hombres que no hablan? Pienso que particularmente porque hay, a pesar de todo, una huella humana contemporánea de esas pinturas paleolíticas que es fundamental. Las manos, ¿no? La mano positiva, negativa. Las cuevas están llenas de manos. Y es evidente que lo que viene a la cabeza es que los seres humanos identifican el mundo tocándolo y dejando la huella. Y el recuerdo más fuerte que tienen del mundo es ese, ¿no? Y es algo que hemos perdido, ¿no? Hoy en día. ¿Por qué cuando reconstituimos la llegada de la imagen mimética en el interior del mundo de la antigüedad, del mundo griego, el rostro no viene así como así? Los retratos de Fayum son pintores de Provencia, una provincia alejada de Grecia, ¿no? Y que en Grecia antes de Platón, ¿no? Cuando Platón critica la pintura ya han existido y por eso las pinturas de Fayum dan una imagen aproximada de lo que podía ser la pintura antigua, ¿no? Comentada en los textos, etcétera. Pero esa imagen hubo que esperar mucho para aparecer. ¿Y por qué cuando aparece? ¿Y por qué a partir del esquematismo termina abriéndose algo que no es únicamente occidental? La idea de la semejanza es extraordinariamente apasionante y misteriosa a la vez. Merci à vous, merci. Muchas gracias a todo el mundo.